Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y buena vibra. Yo como siempre súper emocionada. ¿Y saben por qué? Porque hoy les traigo un vídeo que de verdad les va a encantar. Preparaos porque lo que les voy a contar es explosivo. Hoy, mis amores, nos sumergimos en el fascinante mundo del chisme. Del cotilleo de los secretos, de las revelaciones que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y por supuesto, ¿quiénes son los protagonistas de esta jugosa historia? Dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas del momento. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja de Love is in the air. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es una bomba. Una revelación que, créanme, va a cambiar la forma en que vemos su relación, su ruptura, y todo lo que creíamos saber sobre ellos. Es increíble. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de detalles jugosos, quiero recordarles algo que para mí es súper importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil, súper rápido y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen sus likes. Me ayudan muchísimo, me motivan a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Así que ya saben. Suscríbanse y prepárense para este vídeo explosivo. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí. Pongámonos serios y entremos en materia. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser dos actores talentosísimos, nos regalaron una química inolvidable. Es que era palpable. En la exitosísima serie Love is in the air. Y esa química traspasó la pantalla. Se enamoraron y su relación fue al principio un verdadero cuento de hadas. Todos soñábamos con un amor como el de ellos, nos encantaba verlos juntos, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a eventos. Eran la pareja perfecta. Eran la definición de goals, ¿se acuerdan? Pero como en toda historia, el romance no siempre dura para siempre. Después de un tiempo y para decepción de muchos, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría. El mundo se paralizó. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchísimos. Que si diferencias de agenda, que si desacuerdos creativos, que si terceras personas. Un verdadero culebrón turco. De esos que nos encantan, pero que nos entristecen cuando les toca a nuestros ídolos. Pero ahora, gracias a una nueva revelación, conocemos una verdad, mucho más impactante. Algo que nadie se esperaba, algo que podría cambiar la forma en que vemos su relación, y que explica muchas cosas que quizás antes no entendíamos del todo. Prepárense porque esto es fuerte. Para entender bien esta bomba, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y repasar algunos antecedentes. Después de la ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras y sus vidas personales. Hande, por su parte, se ha mantenido bastante reservada en cuanto a su vida sentimental. Ha sido muy discreta, pero siempre elegante. Se le ha relacionado con algunos personajes del mundo del espectáculo, pero nada concreto. Y ha sabido enfocarse en su trabajo, en su crecimiento personal, y en sus proyectos benéficos. Kerem, por su parte, también ha tenido algunos romances, aunque ninguno ha sido tan mediático como su relación con Hande. Siempre ha sido un hombre muy atractivo, muy codiciado. También se ha enfocado en su carrera, en sus nuevos proyectos, y en mantenerse activo en sus redes sociales, donde comparte con sus fans. Pero la verdadera revelación viene de una fuente cercana a la pareja. Alguien que conoce de primera mano los detalles de su relación, alguien que finalmente ha decidido hablar. Esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato por supuesto para proteger su integridad, ha contado una verdad que hasta ahora se había mantenido en secreto, una verdad impactante. ¿Cuál es la verdadera razón de la ruptura entre Hande y Kerem? No fue lo que todos creían. Según esta fuente, la verdadera razón detrás de la separación fue la presión mediática. Sí, amigos. Así como lo escuchan. Al parecer, la intensa exposición que tenían como pareja, la constante atención de los medios, la presión de los fans, los rumores, las especulaciones, todo eso habría afectado negativamente su relación.
erosionando poco a poco la confianza y el amor que sentían el uno por el otro. ¡Guau! ¿Pueden creerlo? La presión mediática. La fama. El precio que a veces hay que pagar. Esta fuente reveló que Andy y Kerem eran conscientes del impacto que su relación tenía en sus carreras. Sabían que su amorío era noticia, que generaba interés, que les daba más visibilidad. Pero también se sentían abrumados por la situación. La constante especulación, los rumores malintencionados, los comentarios hirientes, todo esto habría generado una tensión que al final se volvió insostenible. Imagínense la vida de Andy y Kerem en esa época. Cada paso que daban era analizado, comentado, criticado. Cualquier foto que subían a redes sociales, cualquier palabra que decían, era interpretada, diseccionada, magnificada. No tenían privacidad. No podían tener una cita normal, ir a comer a un restaurante sin que los paparazzi los persiguieran. Vivían bajo la lupa. La fuente también contó que Andy y Kerem intentaron salvar la relación. Lo intentaron todo. Hablaron, intentaron encontrar soluciones, buscaron maneras de proteger su amor, de proteger su intimidad. Pero la presión era demasiada. El peso de la fama, de la atención mediática, era abrumador. Al final, la única opción que vieron fue separarse. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero ambos consideraron que era lo mejor para su bienestar emocional y para proteger sus carreras. Una decisión que les rompió el corazón. Pero la cosa no termina ahí, amigos. La fuente también reveló algo que de verdad me dejó impactada. Algo que te hace creer en el amor, en la madurez, en la capacidad de superar las adversidades. Aunque la relación terminó, el cariño y el respeto entre Andy y Kerem se mantienen. Increíble, ¿verdad? Una prueba de que el amor verdadero a veces trasciende la distancia, el tiempo y las circunstancias. Aseguran que a pesar de todo, siguen siendo amigos. Que se desean lo mejor el uno al otro. Se apoyan en sus proyectos. Se respetan. Y se alegran por el éxito del otro. Eso es admirable. Esta revelación, amigos, cambia por completo la forma en que vemos su relación. Ya no se trata de una simple ruptura. Se trata de una historia mucho más compleja, en la que la presión mediática jugó un papel fundamental. Nos demuestra que a veces la fama y la exposición pueden ser un precio muy alto a pagar por el amor. Y esto nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas. ¿Hasta qué punto la privacidad de los famosos es respetada? ¿Cómo afecta la presión mediática a sus relaciones? Deberíamos ser más empáticos con las celebridades, entendiendo que también son seres humanos que sufren, que tienen derecho a su privacidad, a equivocarse, a ser simplemente ellos mismos. Es algo en lo que hay que pensar, ¿verdad? Porque al final todos somos personas y todos en algún momento hemos sentido la presión de la sociedad, la presión de los demás. Todos hemos experimentado el juicio, las críticas, los rumores. Y es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta desde afuera, no siempre lo es. A veces es muy dura. Pero volviendo a Andy y Kerem, esta revelación también nos muestra la madurez y la profesionalidad de ambos. A pesar del dolor de la ruptura, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Han sabido sobreponerse a las circunstancias, a la presión, a los comentarios. Han sabido priorizar su bienestar, su carrera y el respeto mutuo. Y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido. Además, esta revelación también nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans. Es importante apoyar a nuestros ídolos, claro. Celebrar sus éxitos, admirar su trabajo, alegrarnos por sus logros. Pero también es crucial respetar su privacidad. No ejercer una presión excesiva sobre ellos. No invadir su espacio. No exigirles que sean perfectos. Al final, todos queremos que nuestros actores favoritos sean felices, que puedan disfrutar de sus vidas personales sin ser constantemente acosados por los medios y los fans. Es un equilibrio delicado. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Cómo afectará la carrera de Andy y Kerem en el futuro? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos esperar es que esta revelación genere un mayor interés en sus proyectos futuros. Que quizás tanto Andy como Kerem sean más cuidadosos con su vida privada en el futuro.
Que aprendan a manejar la fama, a proteger su intimidad, a poner límites. Además, esta revelación también podría generar un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto los medios deben ser intrusivos en la vida privada de los famosos? ¿Deberían ser más respetuosos con su privacidad? ¿Deberían ser más cuidadosos con la información que publican, con las consecuencias que pueden generar? Son preguntas que quedan abiertas y que seguramente seguirán siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, la pregunta del millón: ¿podrán Ande y Kerem volver a estar juntos en el futuro? ¿Quién sabe? El futuro es incierto. El amor es impredecible. Pero lo que sí podemos decir es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ambos siguen intactos. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Una base sólida para cualquier tipo de relación, incluso para una amistad duradera. Y que en resumen, la gran revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo es que la verdadera razón de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue la presión mediática. Una presión que los abrumó, que erosionó su relación, y que finalmente los llevó a separarse. Sin embargo, a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ambos se mantienen, demostrando una gran madurez y profesionalidad. Un ejemplo a seguir. Y esto, amigos, es todo lo que tengo que contarles por hoy. ¡Wow! Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y por supuesto, que les haya dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas, sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Qué les pareció? ¿Están sorprendidos? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en las relaciones de los famosos? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, de suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Se vienen muchas sorpresas. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden: suscribirse, like, comentarios. Todo eso me hace muy feliz. Nos vemos pronto. Besos.